Hola a todos y a todas, bienvenidos de vuelta al canal. Pues por fin un vídeo después de un largo hiato, y es que por fin tengo vacaciones de Navidad y puedo permitir un poco de tiempo a subir algo de vídeos al canal. Bueno, pues en el vídeo de hoy no voy a hacer lo que normalmente hago, que es hablar sobre un tema de matemáticas. Voy a hacer algo diferente y es que voy a hablar de una reliquia matemática. Y la reliquia matemática en cuestión la tengo aquí. Y como podéis haber visto en el vídeo del título, que es un vídeo muy provocativo hasta cierto sentido, esto es un libro, perdón. Esto es un libro de matemáticas de un primer curso de un aprendizaje industrial, que es, si estáis en España, sabéis que una de las maneras de continuar tu educación después de la secundaria es hacer una formación profesional, donde te especializas en un tipo de conocimientos que se aplican a una cierta industria o especialización. Pues antes pues había algo parecido, y en este caso pues es aprendizaje industrial, que viene siendo pues lo que dice la palabra. Y este libro me lo dio mi abuelo, y este libro perteneció al hermano de mi abuelo. Pone aquí, arriba está su nombre. Y bueno, este libro se llama Punto Matemáticas, primer curso, escrito por el doctor Eduardo G. Rodeja en Ciencias Exactas y publicado por la editorial Vicens Vives en Barcelona. Y este libro es del 1964. Bueno, y si vemos aquí atrás, aparte de que está todo lleno de firmas, entiendo que del hermano de mi abuelo, pone aprobado por orden ministerial del 15 de diciembre del 1959 por el BOE del 21 de diciembre del 59. Precio autorizado 57 pesetas. Esto es muy curioso porque, otra vez haciendo referencia al título de este vídeo, hasta los libros de matemáticas tenían que ser aprobados por orden ministerial del gobierno de Franco. No podías coger y publicar un libro de matemáticas sin que antes te lo revisasen, lo cual es interesante. E incluso, fijaos, también es interesante que el mismo precio estaba aprobado por el gobierno, lo cual es también, bueno, también coincide con una época de proteccionismo en España, es otra época. Y bueno, voy a leeros la introducción antes de enseñaros las cosas que he encontrado interesantes. Por introducción, el presente libro ha sido preparado para su utilización en el primer curso de matemáticas del grado de aprendizaje industrial correspondientes a las enseñanzas de oficial dentro de los estudios de formación profesional industrial. Lo que os he explicado antes. Y bueno, pues antes de enseñarlo por dentro, me gustaría comentar que estoy altamente sorprendido por la calidad y el nivel de las explicaciones que hay aquí dentro. A pesar de ser un libro de primer curso de iniciación para las matemáticas necesitadas para ser un oficial dentro de los estudios de formación profesional industrial, que francamente no sé qué se hace ahí dentro, me parece que tiene un detalle matemático de mucha calidad. Habla de teoría de conjuntos, habla de teoremas, de definiciones, habla de... Bueno, ahora os explicaré, pero en fin, que la calidad es muy alta, incluso para la época, para lo que está diseñado. Así que sin más dilación, vamos a echarle un vistazo. De acuerdo, pues aquí está el libro. Aquí está el nombre de mi abuelo. El hermano de mi abuelo. Y veis lo que os he dicho antes, obra aprobada por el Ministerio de Educación Nacional. Orden ministerial de bla bla bla. Y bueno, empecemos. Pues, fijaos, empezamos con los números naturales. Lección 1. Y ya empezamos fuertes, con una definición: dos conjuntos son coordinables si cada elemento del primer conjunto corresponde con un elemento del segundo y a cada elemento del segundo corresponde un elemento del primero. ¿Esto qué quiere decir?
Esto está definiendo lo que es una biyección entre dos conjuntos y supongo, fijémonos, los conjuntos coordinables dan lugar a la idea de un número natural. Aquí este libro empieza tan fuerte que te está intentando definir los números naturales. Yo, francamente, estoy a punto de acabar una carrera de matemáticas y creo que nunca he visto una definición de un número natural a través de conjuntos, lo cual es sorprendente. Y ya seguimos con sucesión de números naturales. Bueno, en fin, sí, como podéis ver, están intentando definir los números naturales a través del principio de que dos conjuntos tienen la misma cardinalidad si puedes corresponder cada elemento de uno con el otro. Luego ya tenemos las desigualdades. Es que tengo que ir con mucho cuidado manipulando este libro. Desigualdades. Cálculo literal. Cuando no sé. Suma o adición. Es que empieza definiéndote qué es la suma de dos números. Propiedad uniforme de la suma de varios números es única. Si tienes A es igual a A', B es igual a B', se deduce que A más B es igual a A' más B'. Es increíble. Está de alguna manera explicando la propiedad transitiva de la igualdad. Y lo que más me gusta son los ejercicios. Y es lo que quiero pasar más tiempo explicando, son los ejercicios de este libro, que son auténticamente increíbles algunos de ellos y hace falta realmente sentarse a pensar en algunos. A ver, también tienes algunos que son muy tontos, como por ejemplo aquí se ve el número 7. ¿Qué número es el siguiente al 14 y cuál es el anterior? Esto es un poco tonto, pero fijaos aquí, en la lección 2 están definiendo qué es la resta o la sustracción. Dice, se llama a la resta o diferencia de dos números, minuendo y sustrayendo, el número que sumando con el sustrayendo da el minuendo. Y te da aquí la definición. Esto es, otra vez, es que esto es increíble porque el nivel de rigor con el que te da estas definiciones de suma y de resta me recuerda a un libro de los que yo uso en mi carrera, francamente. Obviamente el nivel este es muy bajo y son cosas muy superficiales, pero la profundidad con la que los conceptos los trata es impresionante. Multiplicación, te define la multiplicación de los números naturales. Y luego empezamos, bueno, pues con divisiones exactas, todo esto, bueno, aquí hay muchas computaciones, nada muy interesante. Divisibilidad, bueno, las reglas de divisibilidad son importantes. Fracciones, fijaos aquí. Unidades fraccionarias, cuando la unidad se divide en partes iguales, cada una de estas partes se llama parte alícuota. Nunca he escuchado esa palabra. Bueno, pues, desigualdad de fracciones. Esto es interesante. Suma y resta de fracciones. Pero fijaos. No sé si os acordáis cuando vosotros aprendisteis por primera vez la suma y resta de fracciones. Bueno, pues te explican un poco el algoritmo, ¿no? La manera en la que se computa. Pero fijaos, aquí te están intentando convencer de que para tú sumar fracciones tienes que conseguir el mismo denominador en las dos fracciones para poder sumarlas a través de los diagramas esos. Aquí tenemos las unidades decimales. Esto realmente no tiene mucha complejidad, como he dicho, pero es el detalle que tiene lo cual me sorprende. Pero fijaos, números negativos. Definición, magnitud. Se llama magnitud matemática o simplemente magnitud a todo aquello que se permita establecer la igualdad y la suma. Increíble. Bueno, y ahora vamos a enseñar pues algunas cosas más en particular que me han llamado la atención. Y vamos a ir una por una. Pues aquí quería ya enseñar algo que sí que ya me ha impresionado bastante más aún. Y es que cuando empiezan a hablar de las raíces cuadradas, aparte de dar algún método para computar las raíces cuadradas, ya empiezan a hablar sobre aproximaciones a un cierto nivel de precisión. Por ejemplo, aquí, la raíz cuadrada con aproximación dado un número a, se llama la raíz cuadrada con error menor que 1 sobre n,
a un número racional con denominador n tal que m sobre n al cuadrado es menor o igual a a, que es menor a m más 1 sobre n al cuadrado. Esto está explicando, pues, está intentando introducir la idea de aproximar la raíz cuadrada a una cierta precisión, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí pone un ejemplo. No sé, esto me parece muy interesante que lo expliquen así. La siguiente página que quería hablar era la 75. Me la he pasado. 75. Aquí, esto. Aquí voy a tener que acercarlo a la cámara. Fijaos, aquí habla de polinomios. Y aquí está hablando sobre estas identidades que se usan para trabajar con polinomios. Por ejemplo, esta que está tan conocida. A menos b al cuadrado es igual a a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Y yo os pregunto a vosotros, cuando esto lo estudiasteis por primera vez, ¿os explicaron por qué es cierto? Aparte de simplemente multiplicarlo, ¿os dieron alguna idea para intentar convenceros de que esto realmente es correcto? Pues fijaos que aquí este libro usa la idea perfecta para explicar lo que es la idea geométrica. Y lo que hace es construye una serie de cuadrados, ¿no? Por ejemplo, este que es el a más b, pero esto es para demostrar la identidad a más b al cuadrado, que es esta de aquí. Y bueno, usando esta geometría, pues puedes ver por qué es cierto esto. Aquí, bueno, tristemente ya no dan más ejemplos. Pero me parece increíble, o sea, que piensen en darte la intuición geométrica de por qué esto es correcto. Lo siguiente que tengo apuntado es la página 81. Página 81. Sí. Fijaos, aquí quería hablar de los ejercicios. Para que veáis la calidad de los ejercicios que hay aquí. Fijaos. Es directamente proporcional el perímetro de un triángulo equilátero y su lado. Explica la contestación. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Obviamente la respuesta es sí, porque el perímetro de un triángulo equilátero es 3 veces su lado. Entonces, bueno, pues hay una constante de proporcionalidad es igual a 3. Pero ahora fijaos en el siguiente ejercicio. Es directamente proporcional el área de un triángulo equilátero y su lado. Explica la constatación. Bueno, pues estas preguntas me habrían gustado a mí tenerlas cuando yo estaba en la escuela, porque realmente te hacen pensar y te hacen indagar en tu entendimiento del temario. Y es que claramente, pues aquí la respuesta es no. No son proporcionales directamente, porque el área de un triángulo equilátero crece al cuadrado del lado, ¿no? Porque es un medio por la base por la altura, y la altura pues la puedes obtener pues a través de una expresión que depende del lado. Entonces realmente tienes una expresión que es el lado de una expresión cuadrática. Entonces pues esto no crece directamente proporcional, crece cuadráticamente. Bueno, pues es muy interesante. Después vamos a ver la página 82. Fijaos esto de aquí. Las ruedas de un coche tienen respectivamente 40 centímetros y 60 centímetros de radio. ¿Cuántas vueltas habrán dado la primera al girarse la segunda 1600 vueltas? Esto es, no sé, me parece muy interesante. Tienes que tener un entendimiento geométrico sólido de lo que está sucediendo. O sea, no es una pregunta trivial. Y mucho menos para la edad a la cual está diseñada esto, que se me ha olvidado decirlo, pero si no me equivoco, esto es lo que debería suceder después de lo que es la ESO hoy en día. O sea, con 15 años, igual un poco antes en la época de que esto se escribió, los alumnos tendrían alrededor de 15 años, 16 años quizás, estudiando esto. No son preguntas triviales si tienes poca educación matemática y poca madurez mental. ¿Qué es lo siguiente? Pues la página 92, veamos. Me la he pasado. Fijaos. Expresiones algebraicas. Vamos aquí, te definen. Es un conjunto de números y letras ligadas por signos de la adición, sustracción, multiplicación, división, potencias y radicación. Y fijaos, bueno, hacen el énfasis en números y letras, en el sentido de que una expresión algebraica no es más que una serie de símbolos, con una serie de normas de cómo operar con estos símbolos, ¿no? Y aquí definen que es un polinomio,
Después tengo un ejercicio aquí interesante. Fíjense aquí, página 97, ejercicio 1. Este de aquí. ¿A qué hora del viernes la fracción del día transcurrido es igual a la fracción de la semana transcurrida? He visto esto y me he tenido que parar a pensar un segundo porque me parece un ejercicio muy bueno para practicar ecuaciones. Tengo aquí otro ejercicio muy interesante, que es el 14. Calcular el valor de a para que la ecuación x al cuadrado menos ax menos 5a es igual a 0 tenga como solución x es igual a 3. Pues fijaos, porque yo he visto esta pregunta y mi cerebro pues ha ido automáticamente a pensar en, bueno, soluciones de ecuaciones cuadráticas, pero luego he pensado, bueno, es que de momento solo hemos visto ecuaciones de primer grado. Aquí no hay ecuaciones cuadráticas. Entonces me he dado cuenta de que este problema está intentando, pues, hacer que pienses y cómo poder convertir esta cuestión en algo que has visto antes, ¿no? Y claramente, bueno, la solución es que si tienes que buscar el valor de a, pero sabes que x es igual a 3 para que esto se desvanezca, pues pones que x es igual a 3 y entonces te quedaría pues que 9 menos 3a menos 5a es igual a 0. Entonces, bueno, pues mueves las a's a esa parte y que te quedaría pues que a es igual a 9 entre 8, algo por el estilo. No sé, igual me he equivocado. ¿Qué más? Bueno, ya lo último que quería enseñar es la página 175, que esto me parece ya increíble. Para quitarme el sombrero. Mi querido teorema de Pitágoras. Bueno, pues claramente, bueno, el teorema de Pitágoras tienen que introducirlo en algún momento del libro, pero no solo lo introducen, sino que además te lo demuestran. ¿Y cómo te lo demuestran? Te lo demuestran introduciendo un lema técnico, ¿no? El teorema del cateto y la altura, que es, bueno, un teorema sobre la proporcionalidad de unos triángulos que quedan dentro de un triángulo rectángulo. Y luego la gracia es que el autor usa el teorema del cateto para justificarte el teorema de Pitágoras. Lo que quiero decir es que el autor no se quedó a gusto diciéndote, bueno, ese es el teorema de Pitágoras, este es el teorema del cateto, haz ejercicios. No, sino que te intenta convencer de por qué es esto cierto. Y bueno, luego tienes aquí los ejercicios que no los he mirado, entonces no sé bien. Pero fijaos comprobar que siendo u y v números cualquiera, los valores de a, b, c dados por las siguientes fórmulas son las longitudes de la hipotenusa y los catetos de un triángulo rectángulo. Bueno, entonces esto aquí simplemente tienes que aplicar el teorema de Pitágoras y confirmar de que esto funciona, ¿de acuerdo? Y otro ejercicio, el número 15, se puede construir un triángulo cuyos lados miden 8, 16 y 7 centímetros, explica la contestación. Este es un gran problema y voy a dejarlo como ejercicio para el oyente, no voy a dar la solución, pero es muy interesante ya que, bueno, sí que lo explican, pero no lo explican como yo lo conocía. Pero esto es una gran pregunta. Fijaos aquí, otra cosa que quería comentar, lección 13, conjuntos ordenados. ¿No? Y dice, el conjunto de los números naturales está ordenado. Y te explica, bueno, te da una desigualdad que tiene la propiedad transitiva y esto es el orden en los números naturales. Quiere decir que está ordenado. El concepto de conjuntos ordenados es un concepto mucho más profundo de lo que debería tener un libro en aprendizaje industrial, pero sin embargo el autor consideró apropiado ponerlo. Bueno, esto es todo lo que tenía que decir sobre este libro. Aprendizaje industrial, matemáticas, por Eduardo G. Rodeja. Si encuentro más libros de estos, los subiré porque me parece que es algo muy interesante hablar sobre estas reliquias. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo creo que es algo muy interesante. Pero antes de despedirme, me gustaría haceros una pregunta, sobre todo a los que habéis estudiado, como yo, aquí en España, al menos durante una gran parte de vuestra vida. Y yo os pregunto, ¿vosotros qué pensáis?
¿Ha decaído el nivel en matemáticas? ¿Estamos haciendo lo mejor? Os escucho en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.